Bueno, antes de comenzar con la segunda parte, que es la palabra de Dios, quiero que mi esposita y la hermana Ashley suban al frente y testifiquen de lo que el Señor hizo los 4 días que estuvieron en la prisión. Amén. Volvieron con una alegría, un gozo tan inmenso. Eso se debe compartir. Amén. Gloria a Dios. Amén. Nosotros venimos cansadas pero gozosas. Le damos gracias al Señor por estos días. Nos fuimos miércoles temprano, llegamos anoche. Pero qué bendición. Primeramente pues le doy gracias a Dios porque esta hermosa experiencia pudo ser con mi hija. Era nuestra única mamá e hija allí. Para gloria al Señor. Y es hermoso porque wow, la presencia del Señor se podía sentir desde antes de entrar a ese lugar. Y cómo esas muchachas entraron el primer día a cómo se fueron ayer fue Dios. Este sábado las vamos a volver a ver, pero es hermoso ver cómo Dios sana, cómo Dios restaura. Muchas de ellas, ¿verdad? Cómo lloraban mientras eran sanadas. Fue algo bien bonito. Le doy la gloria a Dios por permitirnos estar ahí, y un pedazo de mi corazón se quedó con esas muchachas. Manténgalas en oración, porque tú y yo tenemos el privilegio de llegar a la casa cada domingo, aunque hay muchos que eligen no ni siquiera llegar, pero podemos, ¿verdad?, llegar. Ellas desean y no pueden, y lo que Dios empezó en ellas, que no se acabe. Oren por muchas, porque no es fácil estar encerrado, no es fácil que las traten como si ellas no fueran seres humanos. Y cuando vamos, que al primer día no nos besan ni nos abrazan de lejito. Ya para el segundo día, el abrazo, el beso, y es hermoso porque ya para el último día es un apretón que no nos quieren soltar. Y es hermoso porque ahí tú ves cómo el Señor va rompiendo esas barreras. Y mantengan mucho esas muchachas, y donde quiera que Kairos o cualquier otro programa vaya, mantengan en oración los que están encarcelados, porque ellos necesitan, y hay muchos allá adentro que están buscando la presencia del Señor. Eso no los suelten en sus oraciones. Yo vengo bien gozosa y agradecida de haber compartido con esas hermosas mujeres que ahora son de Dios, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Fue una experiencia bien bonita, fue una experiencia, ¿verdad? La compartí con mi mamá y fue su primera vez, fue mi segunda vez. Y verdaderamente el dolor que estas mujeres sienten, el abandono, ellas se sienten solas, ellas se sienten no amadas. Muchos de sus familiares no las visitan. Los niños, ¿verdad? Lo que me chocó a mí, lo que fue bien fuerte para mí, es conocer las tantas madres que están encarceladas, que yo tengo el privilegio de estar con mi niña todos los días y ellas no. Y, ¿verdad? Uno llega allá y se enamora de ella, ¿verdad? Al principio cuando dijo mi mamá, tienen tanto dolor y han sido tan maltratadas que el primer día como que te tratan de lejito. Pero ya cuando compartimos con ella y el Señor poco a poco va rompiendo ese corazón de piedra, corazón de carne, al último día están llorando porque no quieren que tú te vayas. Y tú tampoco te quieres ir, ¿verdad? Porque estando allá uno no se siente, se olvida que tú estás en prison con ella. Yo les pido que tengan en oración a muchas de estas mujeres, a todas las encarceladas, pónganlas en tus oraciones, porque son bien necesitadas de Cristo.
y son las más que tienen hambre de Cristo, believe it or not, ¿verdad? Y muchas llegaron con la intención de conocer más. Muchas han llegado con tantas preguntas que han sido contestadas sobre Cristo, y muchas de esas mujeres esperan años. Hubo una mujer que estaba en me tocó mentor her. Ella estuvo esperando por esta actividad 26 años para que su nombre fuera drawn so she can come to esta actividad. Y de verdad que gloria a Dios con lo que Dios hizo en este weekend y que Dios siga haciendo cosas grandes con esta mujer. El servirle a Dios es un privilegio, especialmente llevar el evangelio a aquellas personas que más lo necesitan. Mi primera experiencia en el Kairos fue algo similar. Al principio pues te miraban de lejos, te saludaban como que de lejos, pero ya al segundo día eran más los abrazos que llegaban y las sonrisas se soltaban, ¿sabes? Y eso es lo que queremos llevar, ¿verdad? Queremos llevar esa luz a donde no hay luz. Queremos llevar ese amor del Señor donde carece amor. Y muchas de estas personas pues tomaron sus malas decisiones, obviamente, y están viviendo las consecuencias, pero es terrible ver las condiciones, cómo viven. Si no te conmueve esas imágenes, de verdad que te falta amor. Te falta amor. Mi experiencia, la primera vez que fuimos, al contrario de las mujeres, el ministerio de mujeres, los hombres tienen que hacer el walk, the cooking walk, le dicen. Los newbies teníamos que ir a cada celda, a cada módulo y repartir galletitas. Sí, pero sí lo hicieron. ¿O lo hicieron? Sí, pero los newbies tenemos que hacerlo. Y ahí realmente tú ves y sientes esa necesidad cuando interactúas. Aún con las personas que no pueden ni siquiera ver la luz del día. La ven así por un window solamente. Y eso es algo bien feo, de verdad. Pero nada, el Señor es bueno, el Señor llega donde más nadie puede llegar. Y el Señor usa, ¿verdad?, al vil y menospreciado. Nunca te menosprecie. Nunca digas que yo no puedo, ¿qué puedo hacer? ¿Qué puedo lograr? Sí, en las manos del Señor todo el mundo va a poder lograr cosas grandes. Amén. Vamos a levantarnos en estos momentos. Vamos a la palabra de Dios, nuestra lumbrera, al caminar, aleluya, lo que nos aumenta la fe. Vamos a buscar en Hechos capítulo 16, versículo 23 en adelante. Quien lo tenga, diga amén. Hechos capítulo 16, versículo 23. El tema de hoy es cuando la cárcel libera. Aleluya. Cuando la cárcel libera. Hechos 16, 23 al 34. Dice así: en el nombre del Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel. Mandó al carcelero que los guardase con seguridad, el cual recibió este mandato. Los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando, Pablo y Silas cantaban himnos a Dios, y los presos oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel se sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas, y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero, viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada y se iba a matar, pensando que los presos habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz, diciendo:
no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y Silas. Y sacándolos les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Y le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas. Y enseguida se bautizó con él, con todos los suyos. Y levantándolos a su casa, les puso la mesa. Y se recogió con toda su casa de haber creído. Se regocijó, con toda su casa de haber creído a Dios. Padre, te damos gracias. Te damos honor y gloria, Señor. Gracias por todo lo que tú haces. Gracias, Señor, por las oportunidades que tú das. Gracias porque podemos llegar a tu casa libremente, Señor, para adorarte. Reconociendo, Señor, que tú tienes el poderío de todas las cosas. Señor, que sin ti no podemos, Señor amado, ni siquiera respirar. Señor, ayúdanos a entender más tu palabra. Guíanos, Señor amado, a través del camino de la vida y aumenta nuestra fe, Señor. En el nombre de Jesús, amén. Se pueden sentar. Ser privado de la libertad es uno de los perjuicios mayores a los que un ser humano puede ser sometido. La incapacidad de moverse con libertad hacia donde desea y cuando uno desea puede dañar permanentemente el área emocional de la persona. Hoy en día las cárceles, muchas cárceles parecen hoteles, con comodidades de todo tipo, aire acondicionado, cable TV, wifi, hay de todo, hasta tabletas le dan a los presos, ¿verdad? Y juegos, pueden jugar juegos en sus tabletas. Pero la cárcel en que se encontraba Pablo y Silas no era como estas cárceles modernas de hoy en día. Era un lugar insoportable, lleno de humedad. Solo toma el momento, aleluya, y usa tu imaginación. La cárcel que se encontraba Pablo y Silas, lleno de humedad. No había aire acondicionado. Era maloliente, era oscuro. Habían sabandijas, habían insectos de todas clases, excrementos por todo lugar. Un lugar totalmente sucio. Personas ensangrentadas, personas sudadas, personas que padecían de enfermedades. Allí eran amarrados al cepo. Estaban sentados por un lugar, un largo periodo de tiempo, aleluya, sin un tiempo determinado. Si el ser privado de la libertad era terrible, para ellos era mucho peor porque estaban allí injustamente. Pablo y Silas habían liberado a un joven endemoniado. Y a consecuencia de esto, de esta acción que fueron para servirle a Dios, aleluya, para hacer su voluntad, expresando el reino de Dios, provocó que los arrojasen a la cárcel. Pablo y Silas habían sido azotados con varas al estilo romano. Sus espaldas estaban ensangrentados, abiertos, aleluya, con muchas heridas. Se habían formado llagas. Y ya estas llagas estaban secas, pegadas a la tela de su ropa. Eso les provocaba dolor insoportable. En cada movimiento que hacían, y que conste, estaban amarrados en un cepo, manos y pies. Eso no podían arrascarse tampoco. Cuando estaban, aleluya, cuando estamos en estas situaciones difíciles, aleluya, nosotros nos sentimos inmovilizados. No necesariamente en una cárcel, pero posiblemente pasando por momentos sumamente difíciles. Nos oprimen estos momentos, estos sucesos, aleluya. Parece que nos quieren quitar o privar de nuestra libertad. No nos sentimos libres. Tenemos que tomar decisiones. Y algunas decisiones aumentarán nuestra carga. Otra puede ser que lo disminuya. La actitud
la manera y la forma en que nos enfrentemos a la crisis van a determinar cuánto vamos a crecer, cuánto hemos madurado, aleluya, y cuánto estable estaremos, aleluya, al pasar la prueba, porque toda la prueba tiene una fecha de vencimiento, acuérdate siempre. Pablo y Silas estaban azotados, estaban adoloridos, injustamente encarcelados, pudieron haberse quejado, pudieron haberse lamentado, aleluya, clamar justicia, rebelarse o amargarse, pero decidieron orar y alabar a Dios, aleluya. ¿Cuánto hacen eso? En los momentos de crisis, en los momentos difíciles, ¿cuánto oran? ¿Cuánto claman a Jehová? ¿Cuánto piden la paz del Señor? Y no solamente pedir y pedir, vamos a alabarlo, porque Él es bueno. Cuando tú alabas a Dios, aleluya, cuando tú oras y alabas a Dios, tu cárcel, tu inmovilidad, la situación que te está paralizando, el problema ante el cual te encuentras, iglesia, y que no puedes tú resolver, puede liberar oración y alabanza, aleluya. Es tu decisión. Es tu decisión ante la crisis financiera, y todos hemos pasado por eso. Es tu decisión ante tu crisis matrimonial, ante la pérdida de algún ser querido, ante tu enfermedad, ante la larga espera de alguna cosa, aleluya. Una carga que a veces sentimos que nos está aplastando. Tienes una alternativa gloriosa. ¿Y cuál es? Orar, alabar y adorar a Dios. A la medianoche, ellos estaban ¿qué? Estaban cansados, aleluya. Posiblemente adoloridos, sin saber qué sería de sus vidas, inmovilizados por un cepo que aparentemente estaba ahí conectado sus pies con sus manos, hinchados, aleluya. Pablo y Silas tomaron una decisión. Mejor oremos y alabemos a Dios, aleluya. Iglesia, bajo aflicción, pero oremos y alabemos a Dios. Si estamos pasando por alguna angustia, es mejor adorar y alabar a Dios, aleluya. Bajo dolor insoportable, es mejor orar y adorar a Dios, aleluya. Cuando la medianoche de la aflicción llega, cuando llega la angustia a nuestras vidas, cuando llegue el dolor, acuérdate y aprende de Pablo y Silas. Comienza a orar, comienza a alabar a Dios. Ellos cantaban lo suficientemente fuerte y alto, porque el versículo 25 dice que los demás presos le oían. Cuando tu cárcel libera alabanza y oración a Dios, ¿sabe lo que sucede? Alguien en tu misma angustia escuchará tu cántico. Alguien, escucha bien, iglesia, alguien en tu misma angustia escuchará tu clamor. Alguien en tu misma angustia, aleluya, va a saber quién tú eres, aleluya. Es solamente en la prueba se va a determinar quién es quién. Ora y alaba hasta que transcienda tu voz a través de los calabozos de otros en aflicción. Tenemos que ser esa luz en la oscuridad. Aleluya. Es difícil, claro que es difícil, pero con Cristo podemos. Aleluya. Él es nuestra fuerza, Él es nuestro gozo. Aleluya. Pero tenemos que reguindarnos del Señor. Ora y alaba lo suficientemente fuerte. Permite que alguien en tu misma situación escuche. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Aleluya. ¿Cuánto pueden alabar a Dios? Estamos aquí para alabarlo, iglesia. Pablo y Silas oraban, seguramente pidiéndole a Dios que defendiera su causa, que Él hiciera su perfecta voluntad, que Él se glorificara en medio de toda situación. Pero también alababan. Estaban llenos de fe, estaban llenos de agradecimiento a Dios, con cánticos e himnos de las cosas que Dios hacía en el pasado, hizo, aleluya.
¿Cuánto puedes recordar de todo lo que Dios ha hecho en tu vida? Eso debe impulsarte a alabar a Dios. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza. No pueden quedarse las cosas igual por mucho tiempo. Algo va a pasar, iglesia. No sabemos cuánto se tardará. No sabemos cómo ocurrirá. Pero debes estar alerta porque la cárcel se sacudirá en un momento dado. Aleluya. Tu cárcel liberará oración y adoración a Dios. Comienza una reacción en cadena. Algo va a suceder en tu vida. Comienza una reacción de dominio. Aleluya. Se liberará, aleluya, tu voz. Aleluya. Y las personas van a poder escuchar. Aún escuchar y poder ver. Cónchale, fulano es tal, tanto que está padeciendo. Y mira cómo está él, mira cómo está ella. Yo quisiera de eso. ¿Qué tú tienes? Enséñame cómo tener ese gozo. Aleluya. Vamos a poder contagiar a otros, iglesia. Cuando tu cárcel libera oración y alabanza. Esta combinación a su vez liberará el poder de Dios. Surge sacudimiento, iglesia. Ocurrirá un terremoto y los cimientos se estremecerán. Algo sobrenatural va a ocurrir. Tiene que ocurrir porque donde hay alabanza viene la presencia de Dios. Él habita en medio de la alabanza. Algo poderoso va a pasar. Aquella sacudida abrió ¿qué? Las puertas. Todas las puertas fueron abiertas. Se soltaron todas las cadenas, aleluya. Lo que puede ser liberado a través de nuestras experiencias de prisión, cuando elegimos la actitud correcta de oración y alabanza, es algo increíble. Algo increíble. Se va a abrir las puertas. Solo se abrirán las puertas, iglesia, cuando liberes oración y alabanza en medio de tu cárcel. Cada persona vamos a pasar por momentos difíciles. Cada persona vamos a tener esas cargas, aleluya. Pero créeme, cuando tú oras, se va a aliviar las cosas. Tú vas a sentir al Señor. Vas a sentir su fuerza, una fuerza sobrenatural. Iglesia, el Señor va a andar contigo. Nunca dudes. Pero hay muchos que no acuden a Él. Hay muchos que no llegan a la presencia del Señor. En vez de orar, en vez de adorar, se quejan. Aleluya. Y preguntan, ¿por qué, Señor? ¿Por qué tengo que pasar por esto? ¿Por qué, Señor amado, tengo que padecer de esto? Es algo simple. Pídele a Dios, Señor, dame tu mano. Dame tu mano, Señor amado, para seguir hacia adelante. ¿Qué tú me quieres enseñar a través de esto, Señor? En la vida hay enseñanza y el mejor maestro es la experiencia. Aprende de todo. Aleluya. A veces la única forma en que se puede liberar oración y alabanza es precisamente en la cárcel. A veces es lamentable decirlo, hay personas que tienen que estar en el fuego constante, porque así es como único van a buscar de Dios. Dios no quiere eso. Aleluya. Pero Dios quiere que tú te salves. Aleluya. Se acabaron los amenes. Amén. El carcelero se despertó turbado. Aleluya. Lo encontramos en el versículo 27. Se despertó asustado, imagínate. No entendía lo que estaba pasando. Creía que todo el mundo se había ido. Quería suicidarse al pensar que todos los presos se fueron. Pero lo detuvieron. Aleluya. Tu cárcel puede liberar compasión por otros. Puede liberar misericordia por otros. Puede liberar amor por otros. Y si te falta amor, pídeselo a Dios. Él te lo va a dar. Pídele a Dios, Señor, dame tus ojos para poder ver a la persona, Señor, en necesidad como tú los ves. Señor, dame tu corazón para yo poder sentir, Señor, lo que tú sientes por las almas. Dios había mostrado su poder. Las almas en aquella cárcel fueron atraídas a Pablo y a Silas.
Tu cárcel puede liberar salvación, iglesia. Donde quiera que tú vayas, presenta al Señor. Pídele al Señor, dame un momento, Señor, con una alma. Señor, que yo pueda hacerle bendición a una alma. Que yo pueda darle palabra de vida a alguien, aunque sea una sola persona. Aleluya. El carcelero pidió luz. ¿Y qué fue lo que pasó? Se prendió la luz física y la espiritual. Se había liberado la convicción de pecar en el alma de ese hombre. Aleluya. Sobrecogido de temor. Pero el Señor llegó. Temblando se postró ante Pablo y Silas. No solo sería salvo el carcelero, sino todos los que estaban en su casa tendrían la oportunidad de poder conocer quién era Jesucristo, el que salva, el que libera. Aleluya. Tu cárcel puede liberar total renuncia, negación y muerte del yo. Aleluya. Mas no vivo yo, sino vive Cristo en mí. Al pensar en el yo, pienso en mí mismo y lo que yo necesito. Y dejo a un lado a las personas que en necesidad. El Señor ve eso. El Señor recompensa al que bendice a otros. Aleluya. El Señor recompensa al que le hace bien al prójimo. Acuérdate de tu prójimo. Santo eres tú, Señor. Tu cárcel puede liberar total renuncia del viejo hombre. Pablo y Silas se olvidaron de sí mismos. Se olvidaron de sus heridas. Aleluya. De la injusticia de lo que le habían llevado allí. Del insomnio, del cansancio, solo para anunciarle a su verdugo que el camino de la salvación está presente. Aleluya. Tu cárcel puede liberar salvación y vida eterna para todo lo que estén a tu alrededor. El carcelero levantó a su familia y dejó que Pablo y Silas le explicaran la palabra de Dios. Tu cárcel puede liberar frutos espirituales. Puede liberar servicios que resultan en bendición, iglesia. El carcelero les lavó las heridas. Les puso la mesa. Además de eso, creyó en él y toda su casa se bautizaron. Tu cárcel puede liberar gozo. Qué lindo es el Señor. Ahora, si estás pasando por un momento difícil, dale gloria a Dios. Porque todo obra para bien para aquellos que aman a Dios. Todo obra para el bien, aleluya. ¿Cuántos aman a Dios? Pues créeme, hasta los malos momentos van a obrar para bien. Vas a poder experimentar las grandezas de Dios y vas a poder darle a otros lo que hemos recibido de Dios. Es en la oscuridad donde vamos a brillar la luz del Señor. No donde hay así cualquiera. Llegamos a las 4 paredes de una iglesia, adoramos a Dios y nos vamos para casa. Vamos a llevar la iglesia fuera de aquí. Donde estemos, donde vivamos, donde trabajemos. Aleluya. Y concluyo con esto. Tu cárcel puede liberar oración y alabanza. O puede liberar queja, amargura o lamentaciones. Tú eres quien decides. Aleluya. Cuando las cosas no ocurran lo que tú quieres, aleluya, como tú has planificado, cuando se salgan de control, cuando la crisis te encierre en una prisión sin escapatoria ni salida y sientes que estás amarrado, aleluya, toda decisión que tomes se nota que hay una puerta cerrada y no puedes salir, aleluya. Aprende la lección de Pablo y Silas. Tu cárcel puede liberar y mostrar la gloria de Dios. Aleluya. Orar y alabar al que tiene el absoluto control de tu vida. Acuérdate de dónde Dios te sacó. Acuérdate de todo lo que Dios ha hecho en tu vida. No permita que el problema opaque la grandeza de Dios. Sácalo de sitio. Mira hacia el soberano, aleluya, y aprende a agradecerle a Dios, aleluya, en las buenas y en las malas, en las luchas y en las pruebas, aleluya. Dios puede abrir sus puertas, Dios puede soltar las cadenas, Dios hace grandezas, Dios bendice, iglesia.
y Dios va a bendecir a todos los que están a tu alrededor. Aleluya. No olvides, tu cárcel puede liberar. Cierren sus ojos. Pablo y Silas estaban haciendo la voluntad de Dios y le costó dolor, injusticia, señalamiento. Aleluya. Eso va a llegar y eso duele, pero Dios estaba con ellos. Dios estaba con ellos. La fuente de vida, la fuente de poder, la fuente de gozo estaba con ellos. Tenemos el acceso directo hacia Dios para ser victoriosos como lo fueron ellos. Ellos vieron la grandeza de Dios, se mantuvieron conectados con Dios y fueron beneficiados los que estuvieron con ellos. ¿Dónde el Señor te tiene? Aleluya. Puede ser de bendición a otros. Qué lindo es el Señor. Padre, te adoro. Te doy gracias, Señor, por todo. Gracias, Señor amado, por todos los momentos buenos, Señor, y por todos los momentos que tú permites, Señor amado, los momentos malos. Gracias porque tú has estado con nosotros. Te pido, Señor, que nos fortalezca, que nos ayude. Señor, que podamos siempre encontrarnos contigo, aún en el calabozo más oscuro, Señor. Señor amado, que podamos brillar tu luz, porque la luz es tuya, Jehová. La gloria siempre será tuya, Señor. Úsanos donde quiera que estemos, en el lugar que estemos, Señor. Que podamos brillarte a ti, Señor amado, y que podamos salvar y rescatar a aquellos que necesiten la salvación. Señor, ayúdanos a hacer tu voluntad. Pase lo que pase, cueste lo que cueste. En el nombre de Jesús, amén.